Gracias, señor presidente. Una sesión importante donde, después de un tiempo largo, estamos discutiendo nada más y nada menos que la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires y la ley fiscal impositiva, que determina no solamente los tributos que corresponden pagar a los habitantes de esta provincia, sino también cuánto le corresponde a los municipios de esa recaudación, porque hace al ejercicio del Instituto de la Coparticipación, y también es importante siempre tener en cuenta eso cuando uno analiza una ley fiscal, porque a veces sin querer puede afectar también los recursos de los municipios, que comparto, como muchos han dicho acá, y me parece interesante que cuando discutimos estas cosas tengamos una mirada hacia los municipios, por varias cosas. Obviamente los que creemos y defendemos la autonomía municipal, privilegiamos los recursos de los municipios, pero además la realidad impone que el ciudadano, al primer mostrador que recurre frente a cualquier cuestión, es el municipio, sin distinguir competencias o jurisdicciones. Cualquier cuestión que pasa en una ciudad o en un pueblo es demandado el municipio, es reclamo al municipio. Y por eso también es una responsabilidad cuando legislamos garantizar que cuente con los recursos y con las herramientas para poder dar respuesta, aunque sea a la urgencia o a la emergencia que generan esos reclamos. Y me parece importante que tengamos esa mirada de ver cómo dotamos de financiamiento y de más herramientas a los municipios. Nosotros hicimos, señor presidente, trabajamos bastante y en una discusión muy importante cada una de las leyes que vamos a tratar hoy. Yo le quiero agradecer a mi compañera del bloque, Silvina Bacareza, que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo, aguantando debates, discusiones, reclamos, y lo ha hecho con mucha enjundia, y todo el equipo que colaboró con ella, el equipo de ella y el equipo de nuestro bloque, que elaboraron muchísimo para poder tener coincidencias y disidencias con la ley. Pero a diferencia de algunos diputados preopinantes, nosotros vamos a acompañar en general ambos proyectos y haremos por nota, señor presidente, algunas discrepancias en particular de cuestiones que hemos solicitado, que ahora voy a explicitar, y no han sido recogidas por el oficialismo y que para nosotros son importantes. Respecto de la ley de presupuesto, ya en el artículo primero discrepábamos con el proyecto original que establecía al declarar la emergencia económica, que como bien dijo el miembro informante del oficialismo, el diputado de Jesús, incluye ahora a los municipios en esa declaración de emergencia económica, que es, por lo que acabo de decir antes, es una herramienta que compartimos claramente, pero establecía la posibilidad de que el Ejecutivo pudiera por sí mismo prorrogar por un año, es decir, por decreto, esa prórroga que le concede esta legislatura. Y la verdad que nosotros creemos que eso es una competencia del Poder Legislativo y no estábamos dispuestos a delegar esas facultades en el Ejecutivo y pedimos que la prórroga culminara el 31 de diciembre del 2026. Acompañábamos una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2026 sin la posibilidad de que fuera o pudiera ser renovada por decreto. El Ejecutivo aceptó esto, que es una facultad legislativa. La modificación que propone el Ejecutivo y que nosotros aceptamos porque nos parece que en el balance es buena, es que en lugar del 31 de diciembre sea al 31 de enero del 2027, teniendo en consideración que estaríamos en periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara o que está en receso la Cámara y no habría inconveniente en pasarla al 31 de enero del 2027, al 31 de marzo, quise decir, sin ninguna posibilidad de ser renovada por decreto. Un tema que no se tocó, pero que para nosotros es importante, respecto a los remanentes de los fondos fiduciarios que se liquidan en la ley de presupuesto, establecemos la obligación del Ejecutivo de en un plazo de 90 días, habíamos pedido 60 días, nosotros en 90 días se informe a la legislatura el destino del remanente de esos recursos, de esos fondos fiduciarios que se van liquidando, es decir, que se indique con claridad qué destino se le dio a los fondos que quedaron en esos remanentes. Habíamos pedido un plazo de 60 días, el Ejecutivo dice que en el plazo de 60 días no tiene capacidad de informar eso y plantea un plazo de 90 días.
Un tema importante, presidente, que lo venimos insistiendo cada vez que discutimos una ley de presupuesto y que me parece que es una herramienta que deberíamos compartir todos, porque la experiencia de la Cámara de Diputados de la Nación es muy auspiciosa en ese sentido, que es la creación de una oficina de presupuesto de esta legislatura. Una oficina de presupuesto que puede informar a cada diputado sobre el estado de ejecución, sobre cómo viene evolucionando tanto la recaudación como el gasto en la provincia de Buenos Aires, y que tengamos esa información en forma actualizada cada vez que tenemos que tomar una decisión o discutir una ley. Porque la experiencia que tenemos, señor presidente, es que en el mes de octubre, cuando se vislumbraba la discusión de presupuesto y pedíamos el informe del ejecutado, nos llegó primero al 31 de enero y después al 31 de marzo, en octubre. Entonces, tomar decisiones con esa desinformación es bastante complicado, ¿sí? Cuando te solicitan deuda, vos decís, bueno, a ver, ¿por qué necesitan deuda? Mándeme el ejecutado, el estado de cuenta de la provincia, te lo mandan el 31 de enero, en octubre, es casi imposible tomar una decisión para saber si corresponde o no corresponde adoptar una ley de esas características. Entonces, teniendo una oficina de presupuesto de la Cámara, como tiene, reitero, la Cámara de Diputados de la Nación, que no es una oficina partidaria, sino una oficina de asistencia técnica del Poder Legislativo, estábamos proponiendo la creación de esa oficina en el seno de esta Cámara. No fue aceptada esta propuesta por el Ejecutivo, con el argumento de que sería importante hacerlo por una ley especial, que la verdad que sería bueno que la empezáramos a discutir y que la pudiéramos sacar, porque tiene el objetivo solamente de informar y a partir de ahí tomar las decisiones que cada bloque o cada sector consideren importantes. Ya yendo a la fiscal impositiva, voy a plantear algunas cuestiones que nosotros quisimos discutir, donde algunas se nos hizo lugar a algunas modificaciones y en otras no, y que son las que por nota votaremos negativamente en particular de la ley fiscal. En primer lugar, el impuesto inmobiliario a los terrenos baldíos viene sin tope, cosa que no sucedía anteriormente. Entonces pedimos que se aplicara, un pedido absolutamente razonable para nosotros, que se aplicara al baldío el mismo tope que al resto de los bienes inmuebles. No que no se le incrementara, por el contrario, que se incrementara, pero con un nivel de tope el mismo que se pone al resto de los inmuebles que no son terrenos baldíos, aplicando la variación del índice de precios al consumidor. Tema importante que queremos ver cómo quedó definitivamente, yo no lo pude ver cómo quedó redactado, pero que desde ya adelanto que nosotros votaríamos negativo si fue modificado. Siempre lo decimos también, nosotros creemos que la facultad en materia tributaria es del Poder Legislativo. Creemos nosotros, y cree la ley y cree la jurisprudencia, que la materia tributaria es una materia exclusiva del Poder Legislativo, vedada totalmente al Poder Ejecutivo, y por eso no queremos ceder facultades en esta materia de ninguna manera. Y esta discusión ya la tuvimos anteriormente, que es la cuestión de las bonificaciones por buen cumplimiento o por pago electrónico, ¿sí? Adhesión al débito automático, por ejemplo, o por buen contribuyente, donde el Ejecutivo siempre pretende que esa sea una facultad que nosotros le deleguemos a ellos de disponer o no bonificaciones. Nosotros creemos que las bonificaciones por buen cumplimiento, por pago electrónico, tienen que estar establecidas por ley. Y lo que sí le dejas al Ejecutivo, o se le deja al Ejecutivo, en un margen de alguna discrecionalidad, si se quiere, es establecer el quantum de esa bonificación, estableciendo la ley un piso y que el techo lo ponga el Poder Ejecutivo cuando reglamenta esa bonificación. Nosotros pedimos que sea modificado esto, no que sea una atribución del Ejecutivo, sino del Legislativo. No he visto la redacción final, pero sí el Ejecutivo conserva la potestad de ser quien decide si hay o no bonificaciones. Desde ya nos vamos a oponer porque nos parece que no es una facultad del Ejecutivo. Respecto del impuesto a los ingresos brutos, conseguimos una cuestión para nosotros importante en la discusión, y agradezco nuevamente a todos los diputados de nuestro bloque que elaboraron este tema. Se establecía para el beneficio de la alícuota reducida del impuesto a los ingresos brutos un incremento de facturación de un 40% respecto de la ley anterior, ¿sí? Es decir, el piso
para acceder a ese beneficio se subía 40 puntos. Lo que hacía que muchos contribuyentes quedaran fuera de este régimen. Hemos conseguido aumentarlo al 60% ese porcentaje, lo que incluiría a más personas en el beneficio impositivo. Ya lo dijo el diputado Rancini y lo vamos a reiterar, nos parece importante la reducción de medio punto en la industria cervecera, porque es una industria muy importante en la provincia de Buenos Aires. Dentro de la República Argentina, la producción más importante de cerveza está en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que los diferenciales de ingresos brutos con respecto a otras provincias son muy altos, y eso a veces genera que fábricas que estaban instaladas acá se trasladen a otras provincias. Y la verdad que dar un incentivo fiscal a la producción de esa industria es importante, porque además todos sabemos que se trata de un consumo popular que por cierto está en crisis, al igual que todo el consumo hoy en la República Argentina, y que nos parece un aliciente disminuir un medio punto esta alícuota, al igual que la industria del papel y del cartón, que también se reduce medio punto. Respecto, y acá volvemos al tema de los municipios, nosotros creemos que hubiera correspondido que, en atención que el año pasado no hubo ley fiscal, el Estado provincial se quedó con un año más de patente automotor, porque al no haber establecido el plazo en la ley fiscal, porque no sancionamos ley, entonces nos parecía importante que este año se devolviera un año a los municipios, es decir, que se incluyera el 2016, a partir del 2016, los 10 años para la recaudación de los municipios de ese tributo. Esto no lo acepta el Ejecutivo, pero debo decir también, nobleza obliga, que hace una especie de compensación, que habría que estudiar si alcanza a ser una compensación, cuando cede a los municipios los créditos por patentes de los años 2014 y 2015. ¿Sí? Los créditos que están devengados de patentes se los cede a los municipios, que por ahí logran compensar ese año, pero nos hubiera parecido mucho mejor que se hubiera incluido el año 2016 para los municipios. Respecto de una bonificación que se discute siempre y que están de acuerdo representantes de todos los bloques, que es la famosa bonificación de beneficios fiscales para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, pedimos el mismo beneficio que tenían antes, que era del 40%. El Ejecutivo aceptó no estaba incluido en la ley, lo aceptó, pero hasta un tope del 20%. ¿Sí? Reduce en un 20% lo que habíamos solicitado, pero logramos incluir este beneficio en la ley fiscal para el año 2026. Asimismo, y esto sí nos parece que no está bueno, porque es una realidad que tenemos que considerar necesariamente. Todos sabemos el desastre que se ocasionó este año en la cuenca del Salado, por el desborde de la cuenca del Salado. Más de 3 millones de hectáreas inundadas en la provincia de Buenos Aires. Si consideramos entre inundadas y afectadas, que las convierten en improductivas, 3,8 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que nos parecía un buen gesto, una exhibición del impuesto inmobiliario ante esta situación para esos lugares afectados por estas inundaciones, que son de público y notorio conocimiento. Es decir, no hay algo que podamos discutir desde el punto de vista de la realidad. Entonces, nos parecía que una exención impositiva para aquellos que directamente no pueden usufructuar de su propiedad porque está absolutamente inundada por falta de obras, tanto del Gobierno Nacional como de la provincia de Buenos Aires, porque esto ya de estas peleas que se echan las culpas, pero el afectado siempre es el mismo, nos parece que deberíamos haber incluido eso, y vamos a insistir cada vez que podamos en que esos beneficios sean incluidos. También solicitamos, señor presidente, un tema que nos parece justo desde el punto de vista tributario, equitativo desde el punto de vista tributario.
progresivos desde el punto de vista tributario, que es el impuesto de sellos a la primera vivienda, ¿sí? O a vivienda única. A primera vivienda o a vivienda única. ¿Saben cuánto es, señor presidente, el valor de la propiedad para estar exceptuado del impuesto de sellos en el caso de primera vivienda o vivienda única? 1.100.000 pesos, señor presidente. Y en el caso de terrenos, 500.000 pesos. La verdad que eso hace que todo el mundo tenga que pagar el impuesto de sello a la primera vivienda o la vivienda única. Y pedimos simplemente, ni siquiera eliminar el impuesto, pedimos subir las evaluaciones fiscales para que menos gente, sobre todo la de menor poder adquisitivo, esté eximida de pagar el impuesto de sellos, que muchas veces le genera una carga onerosa al momento de afrontar, además del pago de una escritura, el pago de esos impuestos, ¿sí? Complica a veces la adquisición de una vivienda por el tema de juntar el mango para poder pagar eso. Nos parecía que hubiera sido una buena medida subir esas evaluaciones fiscales. Planteamos en el mismo sentido y también con el mismo objetivo, y comparto lo que dijo el diputado Rancini, eximir del impuesto a los ingresos brutos el uso de las billeteras virtuales. El uso de las billeteras virtuales, uno de los éxitos más importantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cuenta DNI, debe ser la cuenta más popularmente usada en la Argentina, va a gravar las transacciones con ingresos brutos, que en general, diría en el 99%, son transacciones de valores pequeños, entre familias muchas veces. Uno le da a los hijos en la cuenta DNI para poderle transferir dinero cuando necesitan, o entre amigos. Y la verdad que gravar el uso popular de esas billeteras virtuales, además de conspirar contra el poder adquisitivo, ser regresivo desde ese punto de vista para el que utiliza ese tipo de billetera, fomenta la circulación de dinero en efectivo, porque te ahorras ingreso bruto. Es decir, en lugar de intentar regularizar las transacciones, lo que trata de hacer es negrear las transacciones, y la verdad que no nos parece una medida acertada. No nos parece una medida acertada. Señor presidente, no me quiero extender más porque ha sido un día largo y van a seguir días largos todavía porque tenemos cosas para discutir. Reitero, nosotros acompañamos en general ambos proyectos y en estas cuestiones que hemos planteado, en muchos casos vamos a votar negativamente por nota en particular, en el tratamiento en particular, pero nos parece, y rescatamos para finalizar, la mirada hacia los municipios, pero también tenemos que tener en cuenta la mirada hacia los contribuyentes más vulnerables y tenemos que tratar de ir excluyéndolos de los tributos fiscales para empezar a generar oportunidades para todos. Lo último que quiero decir, presidente, es, atento a la hora, agradecer a todo el personal de la Cámara, ¿sí? a los taquígrafos, a los miembros de todos los bloques que están laburando, a quienes nos sirven café para que podamos desarrollar nuestra tarea con más comodidad y que se quedan siempre laburando sin protestar, bancándose nuestras roscas de horas y horas para llegar a sesionar o para tener resultados. Así que un agradecimiento a ellos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la